Señor. Gloria a ti. El texto del Evangelio de hoy parece como que se interrumpe el flujo de texto que hemos estado leyendo de Lucas en las últimas semanas. Hace 2 semanas atrás leíamos en el domingo el texto donde Jesús va camino de Jerusalén, se encuentra que los samaritanos no le dan hospedaje, 2 de los discípulos se enojan, piden fuego sobre aquellos samaritanos, Jesús se enoja con sus discípulos, sigue el camino a Jerusalén, se acercan 3 individuos en 3 momentos diferentes, 2 pidiéndole unirse, un tercero que es Jesús quien le pide que se una a él, cada uno de los 3 da diferentes respuestas. El domingo pasado era el envío de 72 discípulos, las instrucciones de cómo caminar sin alforja, sin sandalias, sin dinero, sin comida, confiando, esperando de la providencia a través de los demás. Y son textos donde hay mucha gente, mucha actividad, mucho diálogo, mucho hablar. Pero en el texto de hoy solamente aparecen 3 personajes. Aparece Jesús y aparecen 2 hermanas, Marta y María. Y no aparece más nadie, ni siquiera el hermano Lázaro aparece en esta historia. Cada una va acompañada de su propia luz, de su propia identidad. Lucas, como les he dicho varias veces, se caracteriza por tener Jesús siempre unas opciones muy claras, entre ellas el Evangelio donde las mujeres son reconocidas como discípulas, seguidoras de Jesús. Jesús se acerca mucho al mundo femenino en el Evangelio de Lucas. Es algo novedoso, pero es algo también escandaloso en ese momento en que un rabino judío pues compartiera con 2 mujeres de una forma tan cercana, con estas 2 hermanas. Marta es representada como la anfitriona que recibe a Jesús bajo su techo. María es representada como discípula, la que escucha la palabra de Jesús. Y ambas son 2 rostros de la misma realidad de un auténtico y auténtica discípula de Jesús. Aquel hombre y mujer que acogen y reciben a Jesús en su interior como anfitrión del huésped Jesús, y también aquel hombre y mujer que se sienta a los pies a escuchar a Jesús. María, Lucas con toda intención la coloca a los pies de Jesús. Es la segunda vez que aparece una mujer en el Evangelio de Lucas cerca de los pies de Jesús. La primera apareció en el capítulo 7, la famosa mujer que se acerca a Jesús durante la comida en casa de Simón el fariseo, y ella, que era una mujer de no muy buena reputación, se acerca a los pies del maestro, los lava con sus lágrimas, los unta, los seca con su pelo. Es la primera mujer que se acerca a los pies. La segunda es María en Betania, sentada a los pies de Jesús. Marta, Lucas la coloca en la cocina. Y la palabra que utiliza es diversos. Es una mujer que tiene diversos quehaceres. Si escuchamos a Marta acercarse a Jesús, me imagino que no con un tonito muy agradable, le dice que por favor que hable con su hermana, que ella está en la cocina, tiene muchos quehaceres y está sola. Marta es una mujer que está agobiada, es una mujer abrumada realmente por los diversos quehaceres, como dice el texto de Lucas. No solamente está agobiada y abrumada por los diversos quehaceres, es una mujer que dice que se encuentra sola haciendo todo esto que tiene que hacer. Marta tiene la función de anfitriona, tiene que servir a su huésped. Y el servicio en el Evangelio de Lucas es un valor altísimo. Pero el servicio, cuando se experimenta como carga, como un fastidio, y para colmo, un fastidio que uno lo vive solo, entonces ya no se parece mucho al servicio evangélico. Se convierte en otra cosa.
Marta, la pobre, está tan agobiada y tan cansada y tan abrumada por todo lo que tiene que hacer, que pierde un poco la visión y pierde el horizonte y hace algo que era totalmente inaudito en el mundo judío del primer siglo, que una anfitriona le dijera a un huésped lo que tenía que hacer. Y lo hace. Se acerca a Jesús y le dice a Jesús que él tiene que hablar con María, que María está allí perdiendo el tiempo y que ella tiene muchas cosas que hacer y no puede. Se ha colocado en una posición bastante difícil Marta, bastante equivocada, porque ese papel no era aceptable en ningún momento, que una anfitriona le dijera al huésped al cual ella había recibido en su casa que hiciera algo. Al contrario, la anfitriona siempre, o el anfitrión, siempre tenían que comportarse como casi servidores de aquel huésped que recibía. Yo acabo de decir que Marta es una mujer que ha perdido un poco el horizonte, que ha perdido su visión, incluso yo diría que hasta un poco su más profunda identidad, porque está agobiada, está cansada. Yo me hice una pregunta mientras escribía. Mi pregunta fue, ok, Pedro, ¿qué hace que en la vida tuya y de los demás nosotros perdamos la visión, no podamos ver el horizonte, no podamos ver mucho más allá de aquí? ¿Qué es lo que hace que a nosotros, hombres y mujeres buenos y de fe, nos pase eso? Y mirando un poquito el texto, pues surgieron dos cosas, las mismas. Que cuando uno lleva mucho encima, cuando la carga es grande, cuando los retos parecen imposibles de superar, cuando eso que llamamos los problemas nos agobian, nos aplastan, nos abruman, eso hace que la mente como que se anestesie y no podamos ver más allá. Y segundo, a esa ceguera no la ayuda para colmo el que a veces nos sentimos muy solos y muy solas con todo lo que estamos lidiando, y por lo tanto nuestra mente no puede ver más allá. Incluso nuestra identidad, parecida a la de Marta, se diluye. No vemos el horizonte y no vemos soluciones. ¿Qué ocurre? Nos invade la tristeza, la frustración, el cansancio, nos parece que todo es injusto y en un momento explotamos y explotamos como Marta. Llegamos al Señor y le decimos, oye, son muchos los quehaceres y estoy muy solo y estoy muy sola con esto, con lo que estoy lidiando. Y ahora es cuando la cosa se pone buena, porque entonces Jesús habla. Y Jesús habla con el mismo tono con que le habla a Marta. Jesús contesta nuestro reclamo, nuestra angustia, nuestra situación. Jesús la contesta. Y la contesta con ese tono propio del Evangelio de hoy. Marta, Marta. Pedro, Pedro. Elizabeth, Elizabeth. Miguel, Miguel. Osvaldo, Osvaldo. ¿Cuál es tu problema? Me parece estarlo oyendo, ¿eh? ¿Cuál es tu problema? Tranquilo, escucha mi voz. Es lo que hace María a los pies del Maestro. Y cuando Él te llama a ti y a mí por el nombre Lourdes, Lourdes, así calladito, suave, bonito, en el fondo está evocando nuestra vida. Y en el fondo está evocando nuestro corazón, nuestra más profunda identidad. Dice San Agustín que ese momento de hacer silencio y escuchar nuestro nombre en los labios de Jesús, él dice, es escuchar la voz del Maestro interior. Y San Agustín, hombre muy sabio, dice que cada uno de nosotros lleva ese Maestro interior por dentro. Esa voz que reconocemos como la voz de Dios, que solamente se escucha en el silencio. Es la voz que nos invita a prestar atención, la voz interior que nos invita a seguirla y a confiar en esa voz. Y te dice a ti y a mí, cuando nos volvemos hacia Él como Marta, cansados y agobiados, nos dice, siéntate
a mis pies, como María. Siéntate un rato acá. Te invita a ti y a mí a sentarnos cerca de sus pies. En la tradición oriental, un aprendiz de un maestro, un discípulo, discípula, su lugar era a los pies del maestro. A escuchar la voz, a enamorarse de las palabras del maestro, dejarse llenar, afectar, transformar por las palabras del maestro que te habla a ti y a mí directamente al corazón, llamándonos por nuestro propio nombre. Y me puse a pensar, si María está cerca de los pies de Jesús, si te invita a ti y a mí a sentarnos a los pies de Él, si nos permite acercarnos a sus pies como aquella mujer en la casa de Simón el fariseo, mi pregunta fue, ¿cómo serán los pies de Jesús? Me encantó imaginarme los pies de Jesús. Lo primero que me salió a la mente fue la palabra cansados. Son pies cansados, pero son pies dispuestos a seguir el camino, dispuestos a proclamar el reinado de Dios en el mundo, dispuestos a llevar la buena nueva a los pobres, a los enfermos, ciegos, poseídos, encadenados, tullidos. Son pies dispuestos a llevar esperanza y palabras de vida a gente que busca libertad y que busca pan y que busca la paz. Me recordé las palabras del profeta Isaías en el capítulo 57, uno de los textos de Isaías que a mí más me gustan. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae una buena nueva. Los pies del que proclama la paz, los pies del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación y del que grita Sión, tu Dios reina. Así son los pies de Jesús. Son pies fuertes, marcados por la arena, las piedras y el calor del desierto de Judea, pero son pies encaminados, son pies seguros, son pies firmes, son pies que no titubean en anunciar el Evangelio, la buena noticia. Estos son los pies a los que se acerca María y se acerca aquella mujer en casa de Simón el fariseo. Son los pies de la voz que te habla, del maestro interior que te susurra tu nombre y te invita a sentarte un rato con él. Yo estoy siempre consciente de que cuando yo me paro en este púlpito, la gente que tengo delante son igual que yo. Igual que yo, ustedes llevamos mucho en nuestro plato. Tenemos que lidiar con mucho. Tenemos que lidiar con grandes retos, grandes situaciones, problemas, tristezas. Como Marta, tú y yo nos acercamos a Jesús y le decimos, son muchos y diversos los quehaceres. Así que yo en esta tarde te invito a que juntos en el silencio del corazón le presentemos al Maestro todo aquello que pesa tanto en nuestras vidas, los diversos quehaceres, y escuchar la voz del Maestro interior que te dice, oye, ahí pon tu nombre ahora, son muchas las cosas que te preocupan y te inquietan. Y entonces haz silencio. Y yo hago silencio ante esa voz del Maestro que primero nos señala que sí, son muchas las cosas que nos preocupan y nos inquietan. Pero te invita a escucharlo a Él en tu interior. Una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, cerca de sus pies, como buen aprendiz que escucha la voz de su maestro. Y el final del texto de Lucas, hay una última frase que por mucho que uno la lea no deja de ser bellísima. Que nada ni nadie te quite, ni a ti ni a mí, la mejor parte. Que nadie nos robe jamás
la mejor parte, y la mejor parte se llama Jesús. Si te la quitan y me la roban, pues te vuelves a sentar a los pies del Maestro y Él te la vuelve a devolver. Y si te la vuelven a quitar, te vuelves a sentar a los pies del Maestro y te la vuelve a devolver. La mejor parte. Porque no hay nada mejor ni más bello que la mejor parte. La mejor parte es Jesús, Hijo de Dios. Toma un momento en silencio, cuéntale al Maestro interior qué es lo que pesa en ti y en mí. Quéjate, no tengas miedo de quejarte, no te va a caer un rayo del cielo ni nada. Quéjate, pero escucha después. Escucha lo que el Maestro te quiere decir y que nadie te quite la mejor parte.